Mi nombre es Elizabeth Lucía Leitón Flores, estoy a cargo del cuarto grado de educación primaria. Tengo 10 años aquí laborando en la institución, es 84-188, se llama Víctor Ponte Arce. Las evaluaciones que nos han realizado han servido de modelo más que todo, para nosotros, de acuerdo a ello, poder preparar nuevas evaluaciones, nuevo material también, a fin de poder mejorar nuestra práctica pedagógica con los estudiantes. Muchas de las veces las lecturas que nosotros rescatamos de las evaluaciones los utilizamos para que ellos lo dramaticen. Trabajamos lo que es el teatro, ellos lo vivencian, esas pequeñas lecturitas, y ahí hay una mejor comprensión. En parte de matemática también lo vivenciamos yendo a las tienditas porque algunos problemas son referidos a ellos, entonces ellos utilizan sus materiales para poder representarlos o entender mejor el problema. La evaluación es importante porque nos ayuda a poder ver nuestras dificultades, nuestras debilidades. A partir de ello nosotros podemos ver las estrategias, ver la manera como podemos utilizarlas para hacer mejor nuestro trabajo. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar. Estamos conectados en esta multitransmisión desde las plataformas de Facebook, de Minedu, Perú Educa y de UMC en nuestro espacio para poder conversar sobre las evaluaciones de logros de aprendizaje que implementa el Ministerio de Educación a través de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes. Y en este espacio, como en cada jueves, hemos venido conversando sobre algunas sugerencias pedagógicas que surgen precisamente de los hallazgos que se obtienen en las evaluaciones a los estudiantes implementadas no solamente este año, sino a lo largo del tiempo. Y en el objetivo justamente de llevar estas estrategias y sugerencias a la comunidad docente que está conectada con nosotros en estas transmisiones de cada jueves, hemos venido desarrollando algunas de estas sugerencias orientadas a matemática, a comunicación, a ciencias sociales, como a las otras áreas que se van evaluando. En el webinar de hoy vamos a conversar sobre estrategias para ayudar a los estudiantes a deducir el tema de un texto. Y para conversar sobre este tema se encuentra con nosotros Teresa Torres, quien es especialista de la UMC. Bienvenida, Teresa. Gracias, Helen. Buenas tardes a todos los que se conectan. Gracias a ti, Teresa, por estar conectada con nosotros y agradecemos a todos los que están conectados en esta transmisión también. Pero antes de empezar, tal vez nos puedes contar un poco, de acuerdo al Currículo Nacional de Educación Básica, ¿qué es exactamente lo que involucra la capacidad de infiere e interpreta información del texto? Sí, Helen, de hecho, el desempeño que vamos a tratar hoy pertenece a esta capacidad, ¿no? Esta capacidad de infiere e interpreta es la que hace realmente que el lector construya el sentido del texto, ¿no? Y esto lo va a hacer a partir de inferencias de diverso tipo. Lo que está haciendo el lector es completando los significados, ¿no? Ya sea los implícitos, los no expresados, va llenando vacíos. ¿Cómo realiza eso? A partir de inferencias en las que establece relaciones entre las ideas del texto, ya sea dentro de un párrafo o entre párrafos, y las va vinculando también con su conocimiento previo, ¿no? Estos desempeños, digamos, de esta capacidad se van logrando desde los primeros grados, ¿no? Porque leer justamente consiste en una construcción del sentido, ¿no? Obviamente, estos se van a ir complejizando a medida que va avanzando la escolaridad, ¿no? Por ejemplo, para los primeros grados, esperaríamos que el estudiante vaya haciendo inferencias locales a partir de información explícita o que se guíe de la información recurrente en el texto. Ya si avanzamos un poco más, esperemos que tome en cuenta o seleccione cierta información relevante, pero ya más adelante también esperamos inclusive que haga inferencias a partir de la lectura intertextual, ¿no? Entonces es una capacidad que se va desarrollando y por eso es muy importante que se trabaje en las aulas en todos los ciclos. Y justamente en el marco de lo que nos menciona sobre esta capacidad, ¿cómo exactamente contribuye al desarrollo de la competencia lectora en los estudiantes que, bueno, sabemos es también algo que se evalúa en las evaluaciones implementadas por el Minedu?
Sí, ¿no? En realidad, como te decía también antes, en realidad cuando leemos un texto lo que estamos haciendo es interpretarlo, ¿no? No es solo un trabajo de decodificación, ¿no? Es un trabajo de interpretación. Esta interpretación va a abarcar tanto los significados literales, ¿no? Los que el lector puede localizar, puede extraer, pero también los significados que va construyendo a partir de estas inferencias. Entonces es fundamental que el estudiante aprenda a realizar inferencias, ¿no? Estas van desde las más pequeñas, por ejemplo, algo como identificar un referente, ¿no? Saber, hay un pronombre, él, ella, ¿no? En el texto, ¿a quién se está refiriendo? Ahí hay una inferencia que está haciendo, ¿no? O podríamos incluso ver relaciones de causa-efecto, ¿no? En el texto, otro tipo de diferencias como intención-finalidad, o también esas inferencias globales, ¿no? En las que estamos identificando el propósito, o como vamos a hablar hoy día, el tema central o la idea principal del texto. Inclusive también podemos llegar a inferir las intenciones del autor y podemos inferir también a partir de la vinculación con el contexto en el que estamos leyendo el texto, ¿no? Entonces, un buen lector es aquel que simultáneamente, de manera fluida, está extrayendo sentido, pero también lo está construyendo, ¿no? De hecho, hasta podríamos decir que el texto por sí solo es insuficiente, ¿no? Para comprenderlo cabalmente. El lector es una pieza importante en esa construcción del sentido, tiene que interactuar con el texto, sus saberes previos, los conocimientos que trae, sus habilidades, ¿no? Inclusive, nosotros, ¿para qué queremos formar buenos lectores? ¿No? Para que se desarrollen bien en la vida cotidiana. Muchos de los textos que van a encontrar en la vida cotidiana probablemente no están muy bien escritos, ya sea porque no están bien organizados, ya sea porque han omitido información importante. Entonces, un objetivo es inclusive formar lectores que pueden llenar esos vacíos, ¿no? Que pueden interpretar inclusive textos que no están siendo muy claros, ¿no? Entonces vemos que es fundamental esta capacidad para formar buenos lectores. Y hablaste justamente de que hay varios desempeños dentro de esta capacidad, ¿no? Y tal vez podemos profundizar en cómo deducir el tema central de un texto, que es uno de los desempeños. Tal vez nos puedes explicar un poco en qué consiste y cómo es que se puede fomentar el desarrollo. Sí, como estamos viendo en la pantalla, ¿no? La competencia es leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. En esta competencia se despliegan tres capacidades, ¿no? La de obtiene información, la de reflexiona y evalúa, ¿no? Que también de hecho se ha hecho webinars sobre esa capacidad, y la que vamos nosotros a tratar hoy, que es la de infiere e interpreta información del texto. Cada una de estas capacidades tiene muchísimos desempeños. Nosotros solamente vamos a hablar acá de uno, solo por eso hemos puesto solo uno, que es deduce el tema central, ¿no? O la idea principal, ¿no? Este desempeño involucra entender el texto en su conjunto, ¿no? Tenemos que integrar sus partes. En realidad, así como he hablado de la construcción del sentido, sería la construcción del sentido global, ¿no? Cuando hablamos de tema central, estamos hablando de una unidad superior de contenido, justamente, ¿no? Es el elemento que está articulando el contenido de todo el texto. Generalmente va a responder a esta pregunta de qué habla el texto. Por lo general, no es una idea explícita en el texto, ¿no? Muy pocos, digamos, lo ponen explícitamente, ¿no? Sino que el lector tiene que deducirla a partir de ciertas pistas. Por ejemplo, el título, ¿no? En algunos casos, por otra vez, por otro lado, algunas veces no es suficiente. Cierta información que se repite, incluso los recursos gráficos, los dibujos también me pueden dar ciertas pistas. Pero hay otros casos en los que se requiere un esfuerzo mayor, ¿no? Tengo que integrar los diferentes subtemas. Para eso tengo, además, que jerarquizar información, descartar cierta información secundaria y quedarme con la más relevante. Y es en ese proceso en el que podría haber ciertas dificultades para el estudiante, ¿no? Por ejemplo, no reconoce ciertas pistas. Por ejemplo, ¿no? Le llaman la atención ciertas ideas que son curiosas, pero no son necesariamente las más importantes, o inclusive algunas ideas que se van repitiendo, pero tampoco son las más relevantes para entender el tema, ¿no? Inclusive también tenemos algunos lectores que son, les llamamos inflexibles o un poco rígidos, ¿no? Es decir, por ejemplo, se quedaron con el tema que vieron en el título. Entonces, y no logran luego modificarlo a partir de la lectura, ¿no? Que sigue en el texto, ¿no? Algunos también tenemos estudiantes, ¿no? Que solo leen una parte, no lo leen completamente, y para eso, para entender el tema central, es fundamental leerlo en su totalidad, ¿no? O puede ser también que solamente lee las primeras oraciones, por lo tanto no sigue avanzando, o incluso se queda con sus conocimientos previos, ¿no? Y no hace este trabajo de interacción, ¿no? Entonces recordemos que la lectura es un proceso de construcción de sentido,
¿no? Entonces, necesitamos guiar al estudiante en todo ese proceso, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de idea principal, estamos siendo un poco más específicos, ¿no? La idea principal va más allá del tema, ya nos está brindando un ángulo, una perspectiva específica, ¿no? Normalmente el tema lo ponemos como una frase, ¿no? Mientras que la idea principal ya tenemos que ponerla en una aseveración, en una oración, ¿no? Por ejemplo, el tema podría ser diversidad textual en el aula. Pero la idea principal podría ser, no se trabaja diversos tipos de diversidad en el aula, o leer diversos tipos de textos se relacionan con mejores logros de aprendizaje, ¿no? Entonces ahí estamos siendo un poco más específicos. Hoy vamos a ver ambos, ¿no? Con dos ejemplos justamente para ver tema y también idea principal. Me interesa. Y es importante que puedan hacer énfasis en esto porque, como decíamos, estas estrategias pueden contribuir también a formar estos lectores más activos y que puedan tener conocimiento sobre cómo deducir el tema central de un texto, que lo vamos a ver precisamente en algunas sugerencias que Teresa va a abordar en este bloque. Y mencionábamos en las preguntas anteriores que el área de comunicación, específicamente la competencia lectora, es evaluada también a los estudiantes en los diferentes grados que participan en las evaluaciones nacionales, ¿cierto? Y el año pasado se implementó la ENA 2023, que entregó resultados este año, precisamente en cuarto grado de primaria. En relación con este desempeño, ¿hay algunos hallazgos respecto a lo que logran los estudiantes? Sí, de hecho, para cuarto grado de primaria, ¿no? Vamos a tener algunas tareas de deducción del tema central que corresponden, ¿no? Efectivamente al nivel satisfactorio, pero tenemos casi la mitad de estudiantes, ¿no? Que no lo están logrando, ¿no? Que se están quedando, ¿no? Justamente en este desempeño de deducir el tema central, ¿no? Para verlo con más calma, primero vamos a ver el texto, ¿ya? Porque a partir de ahí vamos a poder entender el ítem, ¿ok? Este es un texto, no sé si lo pueden tal vez hacer un zoom o tal vez enfocar más, si se pudiera, para ir leyéndolo conjuntamente con con la gente que nos está viendo. Entonces, tenemos acá este texto que se llama Achis, ¿ya? Tiene 5 párrafos, es un texto de mediana extensión y es un texto expositivo, ¿no? Es decir, nos va a explicar algo, algún proceso, ¿ya? Entonces tenemos estos diferentes párrafos, ¿no? Voy a leer alguna parte y resumir, pero porque realmente es importante, acuérdense lo que he comentado, ¿no? Para discutir el tema central no podemos quedarnos con una parte del texto, ¿no? Tenemos que leerlo en su totalidad, ¿no? Entonces vamos empezando, ¿no? La primera parte es la introducción, nos dice un breve contexto, ¿no? Todos hemos estornudado alguna vez, ya sea porque nos dio gripe o algo irritó el interior de nuestra nariz o garganta. Es una acción que casi no podemos controlar. Sin embargo, el cuerpo sabe lo que hace. Estornudar nos sirve para expulsar aquello que puede hacernos daño, ¿no? Entonces vemos que probablemente justamente el tema, ¿no? En esta introducción, ya en ese primer párrafo, ya nos está dando ciertas pistas. Por ejemplo, acá que va a hablarnos del estornudo, ¿no? Y lo podemos relacionar también con el título. Vamos ahora ya al cuerpo del texto, que serían los párrafos de desarrollo. Ahí tenemos 3 párrafos, ¿ya? En el segundo párrafo, digamos, que empieza, ¿no? Nos dice, el interior de la nariz está cubierto con pelos pequeños llamados cilios. Cuando estos detectan un elemento indeseable, por ejemplo, polvo, envían una señal a la parte del cerebro encargada de los estornudos. Entonces, el cerebro ordena que dejes de respirar un momento. Luego, ordena que tomes aire y cierres la boca para que finalmente expulses aire y moco por la nariz y boca. De esa forma, el aire saca del organismo aquello que molesta a los cilios. Entonces, en este texto se está describiendo el proceso del estornudo, ¿no? Cómo se inicia, que está ahí involucrado, ¿no? Y cómo termina, cómo culmina, ¿no? Desde detección de este elemento, ¿no? La señal al cerebro y luego la orden que da el cerebro para que se expulse justamente aire y moco por la nariz y boca, que eso sería el estornudo. Vamos al siguiente párrafo. Nos siguen explicando. Cuando estornudas se esparcen millones de diminutas gotas de moco y saliva que se desplazan a una velocidad mayor a 160 kilómetros por hora. Es decir, se mueven más rápido que la velocidad promedio de un auto. Estas diminutas gotas de moco viajan por el aire y pueden alcanzar hasta 6 metros de distancia.
Esto no sería tan malo si el moco tuviera solo agua, sal y proteínas. El problema es que el moco puede contener bacterias y virus y contagiar enfermedades como la gripe. Este párrafo ya nos está dando algo más, nos está diciendo que al estornudar sucede, ¿no?, que se esparcen estas gotas de saliva que además al contener ciertas bacterias o virus pueden contagiar enfermedades, ¿no? Entonces acá estamos hablando de otro aspecto del estornudo. Pasemos al cuarto párrafo, nos dice, el moco de una persona que ha estornudado puede aterrizar en tus manos, en tu lápiz o en el pedazo de pan que estás a punto de comer. Si ese moco llega a tu boca, podrías enfermarte. Por eso, una de las principales causas de contagio de la gripe es llevarse los mocos de otras personas a la boca sin saberlo, ¿no? Este párrafo continúa un poco con el aspecto anterior, pero ya está precisando cómo es que el moco puede llegar de una persona a otra, ¿no? Con el contacto, por ejemplo, con ciertos objetos o con la comida. Y tenemos al final el párrafo de cierre, ¿no? Si vamos a la siguiente, me parece diapositiva. Ahí ya el cierre nos está diciendo, no todos los mocos transportan gérmenes, sin embargo es recomendable que cuando estornudes te cubras la boca y la nariz con tu brazo, cerca del codo. Seamos responsables cuando estornudemos, ¿no? Vemos que ya el cierre, de hecho, ya ha girado un poco en su intención, ¿no? Los tres párrafos anteriores eran explicarnos todo el proceso del estornudo y diferentes aspectos. Ya en el cierre más bien nos están dando una recomendación, una apelación al lector justamente para que sea cuidadoso cuando estornude, ¿ok? Ya ahora teniendo, digamos, la idea del texto, vamos a pasar a la pregunta justamente que evaluaba este desempeño. Podemos pasar, creo, a la siguiente diapositiva. Ok, este es un ítem liberado, ¿no? Que nos dice, una manera de hecho buena para poder evaluar este desempeño es con una pregunta de este título, ¿no? No solamente es cuál es el tema central o de qué habla el texto. Podríamos también pedirle a nuestros estudiantes que nos digan cuál sería un mejor título para este texto, ¿no? Y ahí nos ponen 4 alternativas. La primera, cómo nos curamos de la gripe. Luego, qué sucede cuando estornudamos, por qué se irrita nuestra nariz y cuáles son las características del moco, ¿no? La alternativa correcta es la B, qué sucede cuando estornudamos, y vemos que de hecho la tasa de acierto fue 57,9%. Entonces estamos ante una gran mayoría que realmente ha tenido dificultades, ¿no?, para resolver este ítem. Vayamos primero a conversar un poco de los logros, ¿no?, de los estudiantes que sí marcaron la alternativa correcta. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha hecho una inferencia global a partir de la integración de la información de cada párrafo del texto, ¿no? Para lograrlo, ha inferido que en cada párrafo se abordan explicaciones relacionadas con el estornudo. Por ejemplo, la causa, ¿no?, la respuesta del cuerpo, las consecuencias, ¿no?, y también esta recomendación para evitar el contagio. Al integrar esta información, deduce que el tema central del texto es cómo se produce el estornudo y qué efectos puede ocasionar, ¿no? Y a partir de ello, selecciona la respuesta que se acerca mejor, que funciona mejor como título, ¿ya? Pero como les decía, tenemos también una cantidad importante de estudiantes que han tenido dificultades. ¿Por qué? ¿Por qué marcaron las otras alternativas, no? Probablemente se han enfocado, por ejemplo, los que respondieron cómo nos curamos de la gripe. Se quedó solo con la información del cierre, ¿no? Porque nos dan esta recomendación, pero no está integrándolo con todo lo demás, ¿no? Más bien esta es una idea, ¿se acuerdan? También dijimos al inicio, es un trabajo de jerarquizar, es un trabajo de seleccionar la información que es más relevante, ¿no? En este caso no lo sería, digamos, para el tema, ¿no? O por qué se irrita nuestra nariz también, al inicio, ¿no? Quedamos solamente con una parte, ¿no? Con unas oraciones, ¿no? O, por ejemplo, características del moco, sí se mencionan algunas, ¿no? Pero igualmente no son las que, digamos, están en todo el texto. Entonces, lo que justamente estamos viendo con nuestros estudiantes que tienen dificultades es que no están construyendo el sentido del texto de manera global, ¿no? Probablemente tienen dificultades al analizar la estructura, a determinar los subtemas de cada párrafo o ideas principales de cada párrafo, ¿no? Entonces necesitamos ayudar a estos estudiantes para que sí puedan realizar este desempeño. Gracias, Teresa, por mostrarnos este ejemplo tan detallado y sobre todo por orientarnos en torno a estas preguntas que, bueno, efectivamente se pueden analizar también dentro del informe pedagógico, las pueden encontrar ahí, y estas
Esta lectura que nos ha mostrado Teresa también se encuentra dentro del informe pedagógico de comunicación que ustedes pueden encontrar en la página de resultados de ENLA 2023. Ahí van a encontrar este ejemplo de cuarto grado de primaria. Y en el caso de alguna sugerencia pedagógica, tal vez para ayudar a los estudiantes a deducir el tema del texto, tal vez nos puedes orientar en alguna de ellas que los docentes puedan usar en el aula. Sí, una manera, ¿no?, de ayudar a nuestros estudiantes es, de hecho, darles ciertas estrategias, ¿no? Tenemos que darles estos apoyos para que vayan, digamos, entendiendo el texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, un lector, ¿no?, como les decía, un lector competente automáticamente realiza predicciones, va anticipando. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, con el título, ¿no? Habíamos comentado eso. Tenemos este título, ¿no?, de hecho, para cuarto grado de primaria, aunque es un tema, digamos, que puede ser un conocimiento bastante nuevo, está relacionado con un tema cotidiano, ¿no?, que es el estornudo, ¿no?, y este achis, ¿no?, la onomatopeya. Entonces, por ejemplo, el docente podría darle estrategias, ¿no?, o guiarlo para que vaya anticipando el tema del texto a partir del título. De hecho, incluso previamente podría ser una reflexión, ¿no?, de los textos. Todos los textos llevan un título. ¿Por qué? ¿Qué función está cumpliendo? Y ahí ya vamos elicitando que el estudiante se va dando cuenta, en realidad el título necesita abarcar todo el contenido del texto. No podemos poner título solamente por una parte, ¿no? Y luego vamos diciendo, a ver, este título achis, ¿no? ¿A qué nos remite? ¿No? ¿La han escuchado antes? ¿Con qué se puede relacionar? ¿No? Y luego van diciendo, vamos viendo, ¿no?, ciertas hipótesis sobre cuál podría ser el tema, ¿no? Ya con achis podemos ver tal vez el estornudo, o podría ser la gripe, los resfriados, ¿no? Y luego incluso se le podría pedir que nos dé otros títulos, ¿no? De hecho, nosotros hemos puesto este ejemplo de ítem, porque así es como evaluamos, digamos, ¿no?, con estas preguntas cerradas sobre todo, pero el aula tiene un montón de posibilidades, ¿no? Y las preguntas abiertas, de hecho, nos ayudan muchísimo porque podemos ver cuáles son las respuestas de los estudiantes y los que no están llegando justamente en qué debemos ayudar, ¿no? Entonces, una primera sugerencia es enseñarle a que tome ciertas pistas del texto como el título, hacerle ciertas preguntas, ¿no?, para que vayan tratando de anticipar o realizar una predicción de cuál podría ser el tema del texto, ¿no? Una segunda sugerencia, eso está en la siguiente diapositiva, es que hemos visto en este texto, ¿no?, de hecho es un texto expositivo, ¿no?, trata diferentes sus temas, eh, es extenso, ¿no?, cada párrafo nos está dando un aspecto. Entonces es importantísimo, miren que ahí para llegar a esta inferencia global, tiene que hacer estas inferencias en el párrafo. Tiene también que deducir de qué trata el párrafo, ¿no? Entonces miren de verdad cuánto trabajo estamos haciendo, ¿no? Y tenemos por eso que enseñarle al estudiante cómo, no va a llegar al aula sabiendo cómo hacerlo, ¿no? Entonces, tenemos que ayudarlo a que entienda el párrafo y que pueda sintetizar, ¿no?, la información del párrafo, ¿no? Podría ponerlo en una frase, en una oración, ¿no? Una técnica justo para eso que seguramente todos conocemos es la del sumillado, ¿no? Al costado, digamos, del párrafo poner una especie de resumen, ¿no? O incluso oralmente, ¿no?, pedirle un pequeño resumen en sus palabras, ¿no?, o cuál cree que es justamente de qué trata todo el párrafo. Entonces, hay que analizar cada párrafo y explicarle, además, cómo es que llega a la idea principal. En algunos casos podría estar en la primera oración, notoriamente, pero en otros no, ¿no? También es una inferencia que tenemos nosotros que hacer para llegar a esa idea, ¿no? Entonces, luego de que ya hacemos que nos den estas ideas de cada párrafo, ahora hay que guiarlos para que las pueda integrar y deducir el tema, ¿no? Para eso, de hecho, sí podemos, me parece que está en la siguiente diapositiva, me parece que hay un ejemplo de una tabla, ¿no? Los organizadores gráficos, ¿no?, son bastante útiles para que el estudiante pueda visualizar la información, de hecho, que va sacando, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hacer una tabla que apunte, digamos, a cada párrafo y al costado, ¿no?, apuntar conjuntamente con ellos cuál sería la idea principal de ese párrafo, ¿no? Entonces, por ejemplo, párrafo 1 es por qué estornudamos, párrafo 2, cómo se produce, párrafo 3, qué expulsa nuestro cuerpo, párrafo 4, cómo nos contagiamos, párrafo 5, cómo evitamos contagiar, ¿no? Y a partir de eso le decimos, a ver, ¿qué tienen en común? ¿No? ¿Qué tienen en común? Ya estamos ahí haciendo que el estudiante ahora realice esta inferencia global, ¿no?
Y entonces ahí, digamos, es también le estamos dando esta estrategia en la que va a poder hacerlo con mucha mayor facilidad si hace este paso previo, ¿no? Este paso previo de primero sintetizar la información de cada párrafo, ver qué tiene en común y a partir de eso va a poder llegar al tema central, ¿no? Entonces esto es importantísimo, me parece que está en la siguiente, en la anterior, ¿no? Tal vez si podemos retroceder. Eh, no, en la siguiente, disculpen. Em, sí, lo que tenemos ahí, ¿no? No, si pueden avanzar, por favor, discúlpame. Sí, ahí está, ¿no? Hay que trabajar cada párrafo de modo que sepan seleccionar la información importante, suprimir la que no lo es y luego integrar esa información para generalizar, ¿no? Entonces miren también que ahí hay varios pasos, ¿no? Una manera de hacerlo y que puede hacer el docente, sobre todo con los textos que no son tan familiares para los estudiantes en su estructura o son temas ya no tan, un poquito que les van a dar, digamos, nuevos conocimientos o que ellos no vienen con muchos conocimientos previos, es que el docente en el aula lee en voz alta cada párrafo y que vaya explicitando, ¿no?, qué pistas se está valiendo para poder deducir la idea principal, ¿no? Entonces el docente primero tiene que mostrar cómo hacerlo y luego puede ya conjuntamente con ellos ir supervisándolos para que puedan aplicar esta estrategia en otros textos. Gracias, Teresa. Y hemos visto algunas sugerencias pedagógicas justamente para poder contribuir a que los docentes motiven a los estudiantes también a deducir el tema principal del texto, a poder plantear estas preguntas con diferentes niveles de complejidad. ¿Y de qué manera pueden complejizar los ejercicios de deducción de tema o de la idea central de acuerdo a los diversos textos que existen, ¿no? Y que deberían emplear también los docentes en el día a día? Sí, de hecho, tenemos que ir graduando los textos, ¿no? Y las tareas de forma progresiva, ¿no? Ahí tenemos que conocer, ¿no?, cuál es el nivel, ¿no?, del desarrollo de la competencia lectora de nuestros estudiantes, ¿no? Em, Tenemos, por ejemplo, ¿no?, si recién nos estamos familiarizando con textos expositivos, recién estamos empezando con este tipo de inferencias, se podría empezar con textos cortos, ¿no? Incluso con párrafos, ¿no? Y a partir de primero el párrafo, generalizar a partir de las ideas cuál sería la idea principal, ¿no? Y ya luego podríamos pasar a un texto más extenso en el que más bien tiene que integrar la información de cada párrafo, ¿no? Eh, digamos, también en los niveles, digamos, primeros, digamos, del desarrollo de la competencia lectora, es muy útil hacerle ciertas preguntas a los estudiantes, ¿no? De qué trata el texto, cuál es la idea, que vaya resumiendo, ¿no? Lo puede hacer por escrito, lo puede hacer oralmente, ¿no? Y este paso es muy importante porque nos ayuda a que el docente identifique las dificultades. Al identificar las dificultades, puede ir graduando justamente cómo va a ir, ¿no?, distribuyendo, va a ir complejizando las tareas o los textos y también va a saber qué estrategias necesitan sus estudiantes. No todos van a necesitar las mismas estrategias, ¿no? Entonces también es muy importante conocer, ¿no?, cuáles son las dificultades y los logros de nuestros estudiantes. Ahora bien, es importante, ¿no?, que cuando complejizamos los textos, obviamente también se va a complejizar esta deducción, ¿no? Y por lo tanto vamos a necesitar el apoyo de otras estrategias, ¿no? Por ejemplo, si vamos a un texto justamente de otro tipo y más complejo, porque además estamos ahora en un texto de formato múltiple, vamos a ver un ejemplo para segundo grado de secundaria. En este texto, ¿no?, que se llama Opiniones, tenemos ahí dos columnas, estamos ante una situación en la que se le pide al estudiante esta lectura, ¿no?, de dos textos, ¿no? Entonces va a ser un poco más complejo. Y una estrategia, además vemos que el tipo de texto es argumentativo, ¿no?, que se llama opiniones. Una estrategia, por ejemplo, ahí puede ser ya la de familiarizar al estudiante, enseñarle a identificar la estructura de un texto, ¿no? Al tener esta idea de la estructura, también le va a ayudar para deducir la idea principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá esta pregunta, este ítem apunta a eso. ¿Cuál es la idea principal del texto de Carmen Rosa? ¿Ya? No sé también si ahí podemos tal vez hacerle un poquito de zoom es más corto, así que lo vamos a leer un poco más rápido, ¿no? Solamente el de Carmen Rosa nos dice, ¿no? Matar animales para comérselos es una crueldad terrible, es muy triste que los seres humanos no podamos conmovernos por un animal que sufre cuando es llevado al matadero.
Las personas podemos escoger lo que queremos comer, en cambio los animales no pueden pedir que no los maten. El hombre no necesita comer ningún alimento que provenga de un animal. Todos los elementos nutritivos que se encuentran en estos alimentos pueden obtenerse de fuentes vegetales. Además, casi todos los problemas digestivos son producidos por alimentos de origen animal. No olvidemos además que los dientes y el sistema digestivo del ser humano no están hechos para comer carnes. No tenemos grandes caninos para desgarrar, sino más bien muelas para triturar. Como se puede apreciar, sobran las razones para demostrar que el régimen vegetariano es el más adecuado para las personas y todos deberíamos intentar seguirlo para mejorar nuestra salud. ¿No? Entonces, este es un texto argumentativo, pero además recordemos, ya no vamos a leer el otro texto, ¿no? Por temas de tiempo, nos estamos solamente centrando en el primero, pero recordemos que la situación es un texto múltiple. El estudiante está leyendo ambos textos. En el otro texto puede haber información que justamente pueda estar interfiriendo, ¿no?, con la deducción de la idea principal del primero. Entonces, el estudiante va a tener que saber cómo resolver primero ese conflicto, ¿no? Pero si, digamos, nos quedamos con este texto, al ser un texto argumentativo, si ya le hemos enseñado a nuestro estudiante, o lo vamos familiarizando con la estructura de un texto argumentativo, va a poder llegar más rápido a la idea principal, ¿no? Si vamos a la siguiente diapositiva, ahí encontramos justamente que en un texto argumentativo, por lo general, bueno, en realidad necesitamos tener una postura, una opinión, también lo que se llama la tesis. Y esa va a ser la idea principal, en el caso de un texto argumentativo, ¿no? Y esa postura, esa idea principal, se sustenta en otras ideas a las que llamamos razones o argumentos. Entonces, miren que acá el estudiante tiene que distinguir eso, tiene que distinguir entre la postura, tiene que distinguir entre las razones, y dentro de las razones además se encuentran otras ideas. Ahí también podemos tener una idea principal, también se le llama la conclusión, e ideas de apoyo, ¿no?, que pueden ser esta evidencia o incluso también se le llaman premisas. De hecho, si vamos al texto, ¿te acuerdan que hablábamos de los lectores tal vez un poco inflexibles, ¿no? Podrían quedarse solamente con la primera oración y pensar que esa es la idea principal, ¿no?, que matar animales es cruel. Pero vemos que el texto en realidad no se enfoca solamente en eso y que en realidad es solamente una razón de otra idea principal, ¿no? Es una razón, ahí tiene que haber una jerarquía, ¿no? O si va, por ejemplo, ya a los siguientes párrafos, que más bien hablan sobre el tema de la salud o del sistema digestivo, también podría haber pensado, esa es la idea principal, pero en realidad no, más bien son razones al servicio de una postura. La postura recién se va a mostrar al final, ¿no? Y, pero el estudiante tiene que deducirla, ¿no? Tiene que deducirla a partir de lo que va leyendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hacer, en este caso, ¿qué le serviría? También una tabla, pero que apunte a la estructura, ¿no? Tenemos, primero, además, identificar la problemática, ¿no?, de que están tratando estos textos. Tenemos la postura y tenemos las dos razones, ¿no? Podemos ir justamente de abajo hacia arriba, ¿no? A ver, nos da primero esta idea de que es cruel, ¿no? Y ciertas ideas de apoyo que dependen de esa idea. Los animales sufren en el matadero o nosotros podemos escoger no comerlos. Luego tenemos toda esta idea de la nutrición, que no la necesitamos. Y ahí tenemos otras ideas de apoyo, ¿no?, que están, digamos, ayudando justamente a esta idea, ¿no?, que podemos obtener nutrientes de otras fuentes, que la carne genera más bien problemas o que nuestro sistema no está adaptado, ¿no? Ahora, esas dos razones sirven de sustento para la postura, ¿no?, que la postura es más bien que debemos adoptar una dieta vegetariana, ¿no? Entonces, miremos que este es un texto, de hecho, un poco más demandante, ¿no? Y que si el estudiante no está familiarizado con la estructura de un texto argumentativo, va a tener problemas en identificar la idea principal, ¿no? Porque no va a saber probablemente distinguir la postura o distinguir la postura de las otras ideas que son las razones, ¿no? Entonces, necesitamos también enseñarle al estudiante eso, ¿no? Entonces, ahí otra estrategia es que ayudemos a identificarlo la estructura del texto. Y de hecho, como les decía, ¿no?, los estudiantes realmente necesitan ese apoyo, ¿no? Ese apoyo y la enseñanza explícita de esa estrategia. Gracias, Teresa. Y es importante que podamos analizar esta diversidad de textos e implementarla en el desarrollo de las sesiones, ¿no? Hoy nos has mostrado un texto de un tipo argumentativo que también va a permitir que puedan explorar de una manera más crítica algunas opiniones, incluso con algunas preguntas que los docentes puedan ayudar a los estudiantes a poder abordar esta y deducir incluso esta idea principal del texto.
De hecho, existen otros textos más, lo hemos visto en otros webinars también, hemos hablado sobre los diversos textos que podrían utilizar los docentes, hemos mostrado otros tipos de textos también. Y una vez más recordarle que textos como estos y los ejemplos de preguntas que también desarrollan los estudiantes durante las evaluaciones, los pueden encontrar en el informe pedagógico, no solo de este año, sino en los informes pedagógicos en el tiempo, donde van a encontrar lecturas como esta y de otros tipos también para poder de alguna manera tener herramientas, ¿no?, que puedan servirles en el desarrollo de las sesiones pedagógicas y con sugerencias que también puedan utilizar en el aula de acuerdo a las necesidades propias de cada estudiante. ¿Por qué consideran que es importante seguir desarrollando esta capacidad de infiere e interpreta información del texto justamente para garantizar que los estudiantes logren los aprendizajes que se esperan, ¿no? Sí, ¿no? De hecho, bueno, en principio nosotros necesitamos desarrollar esta competencia, ¿no? La competencia de lectura, en realidad es fundamental para el desarrollo de nuestros estudiantes en muchos aspectos, ¿no? Para los estudios, para adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Para desempeñarse también en lo laboral próximamente, ¿no? Cuando salgan del colegio, pero también para su propio desarrollo personal, ¿no? Y también para formar también justo lo que comentabas, ¿no? A partir de la lectura de textos, a partir de estos ejercicios, digamos, que vamos haciendo, nos ayuda también para nosotros poder ser reflexivos, ¿no? Y desarrollar una lectura crítica, ¿no? Un pensamiento crítico, ¿no? Ya el estudiante incluso va a poder estimar sobre la calidad de lo que lee, sobre la confiabilidad de lo que lee, ¿no? Nuestro objetivo es formar estos lectores competentes, estos lectores fluidos, ¿no? Que entienden lo que lee y que pueden reflexionar, ¿no? Sobre lo que han leído, ¿no? Entonces, necesitamos, ¿no?, en realidad, enfocarnos en darles el apoyo necesario, las estrategias necesarias para que puedan desarrollarlo, ¿no? Entonces, y de hecho, es una competencia tan importante y es necesario que nosotros como docentes, primero, tengamos muy claro qué comprende cada capacidad, ¿no? Hoy hemos visto la de infiere, pero recordemos que también tenemos las otras dos. Y ver también cómo trabajar adecuadamente cada una de estas, ¿no? Muchas veces tal vez nos quedamos solo en la comprensión literal, no solamente en ubicar cierta información del texto o extraer información del texto, ¿no? O probablemente solo con inferencias sencillas, ¿no? Y no las complejizamos o no las diversificamos, ¿no? O también lo que comentabas, ¿no? No vemos cómo se realizan estas inferencias en otros tipos de texto, ¿no? O en otras situaciones, digamos, comunicativas, ¿no? Y eso tal vez también es porque puede haber esta creencia, ¿no?, de que el trabajo de enseñanza y la lectura se agota en los primeros años, ¿no? Pero no es así, ¿no? Leer implica un conjunto de conocimientos y habilidades y estrategias que se van a ir adquiriendo, ¿no? Inclusive en la educación superior, ¿no? Por ejemplo, ya pensemos en un artículo académico, no sé, de 40 páginas extenso. Ahí, digamos, necesitamos un lector, ¿no?, que pueda interpretar bien de qué está hablando este texto, ¿no? Cuáles son sus secciones, sus subtemas, etcétera, ¿no? Y es por eso que en realidad ese apoyo se va, podemos ir, digamos, dándole al estudiante, ¿no? Y hasta que vaya progresando, y justamente creo que lo comentabas, ¿no? Para que él pueda ser autónomo también al momento de leer, ¿no? De hecho, ¿no?, en la construcción de un texto podríamos decir, pues, que es fundamental. Si no realizamos inferencias, no estamos entendiendo cabalmente un texto, ¿no? Y por lo tanto, hay que darles esas herramientas para que puedan entender a profundidad, ¿no?, los textos que leen. Gracias, Teresa, por estas sugerencias pedagógicas, sobre todo por orientarnos con ejemplos, cómo pueden los docentes incorporar estas, digamos, preguntas, reflexiones, estas sugerencias pedagógicas en su práctica, en las sesiones pedagógicas, e incluso creo que podrían ser de bastante utilidad para el desarrollo también y fortalecimiento en el propio hogar, ¿no? Con algunos ejemplos y sobre todo usando estos diversos textos que nos has mostrado y también los diferentes ejemplos de preguntas. En este bloque hemos podido entonces abordar un poco sobre este desempeño, la capacidad y sobre todo de poder ayudar al estudiante a deducir el tema principal del texto a través de herramientas y sugerencias pedagógicas que Teresa nos ha ido explicando a lo largo de este primer bloque. Y como saben, en nuestro segundo bloque vamos a contestar algunas preguntas del público, así que los invitamos a poder dejarlas en la caja de comentarios que se encuentran en las transmisiones de Facebook de UMC
de Minedu y de Perú Educa. Ustedes pueden dejar sus comentarios ahí, sus preguntas. Vamos a responder algunas de ellas en vivo y las demás las vamos a responder en los mismos comentarios. Queremos además agradecer y saludar mucho a los que se encuentran conectados con nosotros desde Patás, desde la UGEL de Chincha, también desde la región de San Martín. Agradecer a todos los que están conectados desde la institución educativa de Tumbes, también están aquí desde Trujillo, La Libertad, e invitarlos a que puedan compartir este webinar con la comunidad educativa, con los docentes, directores, con los especialistas que tal vez no han podido estar conectados, pero recordarles que este webinar se va a quedar grabado una vez que concluya. Ahora vamos a hacer una pausa, vamos a ver un video y vamos a volver en nuestro siguiente bloque para contestar las preguntas que nos dejen en los comentarios. Volvemos. Las tareas del hogar pueden aprovecharse para fomentar la lectura en los niños y niñas. ¿Qué están cocinando? Arroz a la jardinera con sangrecita. No conozco esa receta. Yo sabía que la sangrecita solo se freía. Mira, aquí hay muchos platos con sangrecita. ¡Qué bueno! ¡Muéstramelo! Aquí dice, la sangrecita es un alimento nutritivo por su alto contenido de hierro, ideal para niños menores de 5 años y mujeres gestantes. Seguir una receta en familia, compartir una historieta o conversar sobre lo aprendido en el colegio son buenas oportunidades para que los niños mejoren su comprensión lectora. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Estamos de regreso en nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar y hoy hemos estado conversando sobre estrategias para ayudar a los estudiantes a deducir el tema de un texto. Hemos hablado sobre la capacidad infiere e interpreta información del texto, sobre los desempeños, pero sobre todo hemos hecho mucho énfasis en las sugerencias pedagógicas y en algunos ejemplos que Teresa, especialista de la UMC, nos acompaña hoy. Ella ha explicado estos ejemplos, ha abordado diferentes preguntas y también ha mostrado ejemplos de preguntas liberadas que, como lo mencionamos, se encuentran también en los informes pedagógicos y que ustedes pueden encontrar en el informe de ENLA 2023, pero también ha mostrado algunos ejemplos del informe pedagógico de la evaluación muestral 2022 que se aplicó en ese año. Hemos también abordado algunas preguntas y aspectos que pueden ser de utilidad para el docente para implementarlas en las sesiones pedagógicas. Y ahora en este bloque vamos a contestar algunas preguntas del público. Tenemos una primera pregunta, Teresa. ¿De qué manera el desarrollo de esta capacidad puede impactar en otras competencias claves, como por ejemplo la reflexión de los textos leídos? Sí, ¿no? De hecho, bueno, cuando nosotros pensamos en un lector competente, ¿no? En realidad está desplegando una combinación de todas las capacidades, ¿no? Porque construir el significado del texto no
implica, ¿no?, que localice la información, también implica justamente que complete, digamos, los significados que no están, es decir, inferir, y también queremos que reflexione sobre el texto leído, ¿no? Justo comentabas, que pueda plantear una opinión sobre el texto que lee, que lo pueda evaluar, ¿no? Eso, digamos, no se va a poder lograr, ¿no?, si es que no se está también realizando las otras dos capacidades, ¿no? Entonces necesitamos, digamos, de las tres, es una interacción constante, ¿no? Nuestro estudiante está construyendo el significado del texto, puede realizar inferencias, ¿no? También va a poder distanciarse del texto, ¿no?, y va a poder reflexionar sobre este. También, por ejemplo, con el ejemplo anterior, ¿no?, vimos que era una lectura intertextual, ¿no? Y justamente habíamos comentado que cuando ya tienes información de ambos textos, puede haber tal vez conflictos entre estos textos, ¿no? De hecho, en este caso era exactito, eran dos opiniones opuestas, ¿no? Entonces, el lector va a tener que resolver esos conflictos justamente usando su juicio crítico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, me acuerdo también, creo que se ha visto tal vez en alguna otra, en otro webinar, ¿no?, esta pregunta, una pregunta, por ejemplo, reflexiona, puede ser que pedirle al estudiante su propia opinión sobre esta problemática, pero a partir, digamos, de las razones que dan algunos de los autores, de las autoras, ¿no? Entonces, si el estudiante no ha podido deducir, ¿no?, la postura de cada uno e identificar las razones, ¿no?, probablemente se le va a complicar también, ¿no?, la reflexión, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que todas estas capacidades interactúan, ¿no? También en eso también insistimos bastante, ¿no? No significa que tenemos que trabajarlas secuencialmente, ¿no? Trabajamos primero obtiene, luego infiero, luego reflexiona. Todas estas tres, ¿no?, podemos trabajarlas al mismo tiempo, obviamente con sus niveles de complejidad, ¿no? A veces pensamos que el estudiante que está todavía en los primeros grados no puede reflexionar o no puede hacer inferencias más complejas, solamente puede localizar información. Pero si solo le estamos dando esto, no estamos formando un lector competente, ¿no? No estamos formando un lector que interactúe con el texto y que pueda construir el significado del texto. Construir el significado del texto implica hacer inferencias y también, ¿no?, luego lo que necesitamos es que ese estudiante pueda evaluar o reflexionar sobre ese texto, sobre su calidad, verificar confiabilidad, ¿no? Realmente formar ese juicio crítico, y justamente la lectura es una de las principales, digamos, herramientas que tenemos para eso. Muy bien, Teresa, muchas gracias. Y tenemos una pregunta más. Nos consultan si podrías tal vez explicar un poquito más sobre inferencia, por qué es importante esta capacidad, y quizá mencionar algunos ejemplos o dónde podrían conocer algunos ejemplos más de ello. Sí, de hecho, bueno, ¿no?, con la capacidad de infiere, ¿no?, tenemos también, por ejemplo, el currículo nacional, que explica muy bien estas tres capacidades, ¿no? Recordemos, ¿no?, de hecho, que las inferencias significa que uno completa significados, ¿no? No son los significados que están ahí explícitos, la información explícita, sino que a partir de esa información, a partir también de lo que traemos, nosotros generamos nuevos significados, ¿no? Esa es una inferencia, ¿no? A partir de esta evidencia, ¿no?, generamos algo extra, ¿no? Este significado, digamos, sería la inferencia. Sobre esta capacidad en específico, ¿no?, digamos, con la capacidad dentro de la competencia lectora, también para que se pueda desarrollar y entender mejor, tenemos, ¿no?, nuestro currículo nacional, y también yo recomiendo, tenemos algunos informes pedagógicos en los que sí hay toda una explicación previa antes de pasar a los ejemplos, en los que también se desarrolla qué significa la competencia lectora, y también se explica, ¿no?, cada una de estas capacidades, ¿no? Y luego también se dan sugerencias para cada una de estas capacidades con ejemplos y con ítems. Entonces sí, recomendamos siempre que le saquen el jugo a todos nuestros informes, porque en cada uno van a encontrar, ¿no?, aspectos que les va a ayudar a profundizar sobre estas capacidades. Muy bien, Teresa, muchas gracias. Y antes de concluir, tal vez quieres dar alguna recomendación final, alguna sugerencia, invitar a los docentes a que puedan también encontrar algunos materiales adicionales. Sí, yo creo que puedo, digamos, cerrar tal vez insistiendo en este mensaje, ¿no? En este mensaje de que hay que enseñar a leer al estudiante, ¿no? El estudiante, en este caso, hay que enseñarle, en el tema que hemos visto, a hacer inferencias. No lo va a hacer de la noche a la mañana, ¿no? Hay que hacerlo gradualmente, empezar, digamos, con ciertas inferencias y luego vamos diversificando.
hay que dar el apoyo necesario para eso, ¿no? Al final, nuestro estudiante, nuestro lector, no va a necesitarlas, ¿no? Estas estrategias, ese es nuestro objetivo, ¿no? Que, por ejemplo, lee el texto y muy rápidamente ya sabe cuál es el tema, muy rápidamente ya sabe cuál es la idea principal, ¿no? Pero no va a poder llegar a eso si es que no le hemos dado antes el apoyo, las estrategias necesarias, ¿no? Entonces sí recomiendo muchísimo, ¿no?, que nosotros tenemos esa responsabilidad como docentes de ayudar a nuestros estudiantes para que puedan comprender lo que leen. Muy bien, Teresa, muchas gracias. Y antes de cerrar este bloque, quisiéramos mostrarles cómo ustedes pueden acceder a los informes pedagógicos en justamente la plataforma de la UMC. Ustedes pueden encontrar los ejemplos de los cuales hemos hablado hoy. Pueden encontrar también algunos ejemplos de las evaluaciones anteriores, ¿no? Ustedes se van a dirigir a resultados en el tiempo y van a encontrar los informes para docentes, donde tienen los diferentes informes de tanto el 2023, que es de la ENLA 2023, como de las evaluaciones anteriores. Y en cada una de ellas van a encontrar algunos ejemplos de preguntas liberadas que formaron parte de las evaluaciones, pero también van a encontrar algunas lecturas que, como bien mencionó Teresa, durante el desarrollo de las estrategias es importante que puedan abordar los diversos tipos de texto, tanto a nivel de formato, pero también a nivel de género que existen. Y aquí van a encontrar algunos ejemplos. Ustedes pueden descargar los informes pedagógicos, por ejemplo, de la ENLA. Los van a encontrar en su página web de los resultados de esta evaluación, de acuerdo al grado en el que se evaluó, el área también en el que se desarrolló, en este caso en lectura. Ustedes pueden encontrar la evaluación, el informe pedagógico, y pueden descargar este informe y revisar dónde van a encontrar estos ejemplos que Teresa también ha brindado hoy, así como otros ejemplos también. Entonces los invitamos a que puedan visitar la página web de la UMC, donde están estos recursos, donde están los ejemplos que Teresa ha mostrado hoy en esta presentación, como muchos de los ejemplos de los cuales hemos hablado en los webinars anteriores, tanto en matemática como en comunicación, como en ciencias sociales, están dentro de los informes pedagógicos que ya están publicados y que ustedes pueden descargar libremente en la plataforma web de la UMC. Gracias, Teresa, por acompañarnos hoy y gracias a ustedes por estar conectados hoy en esta transmisión. Los invitamos a que puedan conectarse el siguiente jueves para poder seguir conversando sobre las evaluaciones y sobre todo para conocer sugerencias pedagógicas que puedan mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Nos vemos el próximo jueves. En el Currículo Nacional de Educación Básica, la competencia lectora se llama Lee diferentes tipos de textos en su lengua materna. Esto quiere decir que los estudiantes deben estar expuestos a toda una gama de diferentes tipos, formatos y géneros desde los primeros años de la escolaridad. Y esto es importante porque esto es lo que sucede en la vida real. No solamente leemos cuentos, también leemos recetas, también leemos afiches, leemos noticias, artículos de opinión. Y esto es así porque el docente debe exponer a los estudiantes a esta gama, porque cada uno de estos tipos de textos requiere diferentes maneras de cómo abordarlo. No leemos de la misma manera un texto continuo que un texto discontinuo, cada uno va a requerir una estrategia diferente. Ministerio de Educación. Compunche Perú, Gobierno del Perú.